Señor les continúe bendiciendo. Hoy leímos la palabra. Mis queridos hermanos citaron unos textos y cantamos sobre un tema que pudiéramos identificar como Cristo, el Rey. Acabamos de cantar como el Rey exaltado que es Cristo Jesús va a ser adorado por toda la creación. También temprano en la escuela dominical se hablaba de Cristo reinando y con Él aquellos que han partido a su presencia, reinando juntamente con Él. El texto de Filipenses nos decía que toda rodilla se doblará. Y Jeremías exhortaba también a esta nación para que fuese justa. Ahora, todo eso tiene una relación y tiene que ver con lo que hoy vamos a estar compartiendo, y es que Cristo no solamente reinará, sino que Cristo está reinando. Y el problema del mundo, hermanos, es que cree que no, y mientras se rebelan, no saben que un día ese rey va a venir a pedir cuentas. Hoy, mis hermanos, quisiera tratar un tema que el Señor nos ha permitido continuar tratando sobre esta serie de el uso de la ley moral hoy. Hemos visto el uso de la ley moral para los incrédulos, el uso evangelístico, ¿recuerdan? De la ley moral, cómo la ley moral muestra la incapacidad del hombre, cómo la ley moral muestra el pecado para que el hombre conscientemente se dé cuenta en el Señor, de que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La última ocasión se trató también el uso pedagógico de la ley moral, que tiene que ver ya con la vida cristiana, cómo la ley moral es el estándar de vida del cristiano. Hoy, mis hermanos, si el Señor nos lo permite, quisiera tratar el uso civil de la ley moral. Esos son los tres usos que comúnmente encontramos en las Escrituras que el Señor, porque cuando hablamos del uso, no es el uso que nosotros le damos a la ley, sino el uso que Dios da a su ley en toda la creación. Trata a los incrédulos, trata a los creyentes, pero en tercer lugar, trata también con todos en general, en los asuntos civiles. Mis hermanos, en medio de una cultura relativista, en donde cada quien tiene su verdad, en donde la tolerancia es tolerante hasta donde se piensa igual a ellos, pero es intolerante con los que piensan contrario a ella. Una cultura, hermanos, que se ha tomado la política, que determina lo que es correcto o no, pese a la contradicción que esto implica con relativismo, que procura reformar en nuestro país y en varios países la Constitución, las leyes, los principios que cada una de estas naciones tiene. Es importante, hermanos, que como cristianos miremos cómo Dios se involucra en el gobierno civil de las naciones. ¿Cuál es el papel de Dios? ¿Cuál es su voluntad respecto a las naciones? ¿Tiene alguna voluntad del Señor con ellas? ¿O simplemente como cristianos debemos dejar a la suerte todas estas cuestiones, todos estos principios, leyes y gobiernos y hacernos a un lado? Dios tiene una voluntad con el gobierno civil de las naciones, y esta voluntad, hermanos, está revelada en las Escrituras por medio de la ley de Dios. Por eso es necesario en esta mañana que en medio de la serie que hemos venido estudiando, donde vimos estos usos, hoy consideremos cómo Dios usa su ley en esta esfera que nos compete a todos, creyentes y no creyentes. Ahora, ¿qué implicaciones bíblicas hay? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver cuál es la relación directa de la ley con las autoridades civiles y vamos a ver qué debemos hacer como cristianos
respecto a esta verdad. Mi propósito en esta mañana, mis hermanos, es enseñar que Dios usa su ley para restringir la maldad de todos los hombres y para procurar un terreno de paz y quietud en donde la iglesia pueda hacer su labor de proclamar el evangelio a las naciones. Así que, mis hermanos, con esto en mente, quisiera invitarles a que oremos para que el Señor nos guíe en esta mañana y nos ayude a ver qué es lo que dice su santa palabra. Señor, juez, creador y salvador, a ti te damos gracias, Señor, por permitirnos tener el privilegio hasta el día de hoy de poder reunirnos en este lugar, Señor, libremente. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces no hemos aprovechado ni hemos agradecido lo suficiente por esto. Tal vez un día, Señor, nos prohibirán reunirnos. Tal vez un día, Señor, cuando choque tu verdad con la supuesta verdad del mundo, habrá persecución y aflicción. Pero quieras tú, Señor, que mientras tú en tu soberanía nos has permitido y nos permitas poder estar en quietud y podernos reunir, aprovechemos, Señor, esta oportunidad preciosa. Señor, tú nos has dado una lección a todos por medio de estos tiempos en los que no nos pudimos reunir por otras razones, mostrándonos el valor de congregarnos, mostrándonos el valor de reunirnos como un solo cuerpo, Señor. No nos dejes olvidarnos de esas lecciones que nos has dado, Señor. Por supuesto, no nos dejes olvidar tampoco tu santa palabra en la que tú nos convocas y nos llamas, Señor. Permite que en esta mañana, este tiempo maravilloso que tú nos concedes, sea para edificación en lo que tú quieres mostrarnos hoy, Señor. Eres tú el que habla y somos nosotros los que escuchamos, Señor. Y te pedimos en tu gracia preciosa que nos des la capacidad para poder obedecerte. También te pedimos, Señor, que nos permitas en esta mañana seguirte adorando con cada uno de los actos, porque no venimos aquí, Señor, a adorarnos a nosotros, ni a adorar a una persona, sino a ti, Señor, el ser inconfundible, infinito, perfecto, santo, justo, piadoso y misericordioso. A ti, Señor, es que venimos a adorarte y a ti, Señor, es que queremos escucharte en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas y que abras nuestro corazón para seguir aprendiendo de estos tesoros maravillosos que encontramos en tu santa palabra, Señor. Ilumina nuestra mente para que podamos entender y podamos gozarnos en cada día aprender algo más de lo que tú nos quieres enseñar para crecer en el conocimiento del Señor, en la sabiduría de tu palabra y también de poderlo llevar en práctica como corresponde, con sabiduría y discernimiento. En Cristo Jesús, Señor, te adoramos, te honramos, te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, a la luz de mi tema, que es el uso civil de la ley moral, vamos a ver algunas cosas importantes a tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué es? ¿Qué es el uso civil de la ley? Y cuando me refiero a la ley, recuerden, hermanos, en esta serie, me refiero no a todas las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, sino a esa ley eterna, inmutable, que es la voluntad revelada de Dios. Y para que usted la pueda entender fácil, me refiero a la ley de los 10 mandamientos, como el resumen de toda esta ley que Dios ha dado a su pueblo desde la creación, pero que hoy día todavía sigue vigente en nuestras vidas, para los incrédulos confrontarlos con su pecado, pero también para regular el gobierno en las naciones. Y esto va a ser muy importante, hermanos, para nosotros en medio del contexto en el que nos encontramos y de las diversas opiniones e ideologías que cada uno de nosotros tenemos, porque no nos damos cuenta cómo la televisión muchas veces forma nuestro carácter y nuestros pensamientos, cómo a veces la política nos forma también y como cristianos se nos olvida cuáles son los principios que Dios ha dejado, e independientemente de las posturas, independientemente de las naciones y el tipo de gobierno que existe en cada una de ellas, Dios es inmutable y su palabra también lo es.
Y por eso es importante, hermanos, que pensemos y analicemos este asunto particular. ¿Qué es el uso de la ley o qué es el uso civil de la ley? Cuando hablo del uso civil de la ley, mis hermanos, yo me refiero a que la ley de Dios tiene poder hoy día para restringir la manifestación del pecado en una sociedad. Y escuche bien porque ahí hay varios elementos que son importantes. No estoy diciendo que la ley de Dios en la esfera civil sirve para restringir el pecado de los hombres, sino la manifestación del pecado de los hombres. Es lo externo. ¿En medio de qué? De la sociedad en general. Dicho efecto de restringir no es uniforme. Es decir, no se da igual ni en todas las naciones, ni en la misma nación en cada persona particular. Esto depende de dos cosas. En primer lugar, depende de la soberanía del Señor, pero en segundo lugar también depende de cuánto una nación asemeje sus leyes civiles al modelo perfecto de la ley moral de Dios. Ahora, aunque las personas, mis hermanos, no rindan una obediencia pura a Dios mediante este uso, es decir, los incrédulos al obedecer la ley no están agradando al Señor como lo hace un creyente a través del modelo pedagógico. No obstante, ellos rinden una obediencia externa con un propósito. La razón de esa obediencia externa del no creyente en las regulaciones civiles tiene el propósito de promover restricción del pecado, pero también paz y quietud. No es para salvación, no es para agradar al Señor, no es para santificarse, es para promover paz y quietud. Pero, ¿para qué sirve esa paz y quietud? Para que la iglesia, hermanos, pueda estar libre de predicar el evangelio en todas las naciones. Para que la iglesia pueda tener el privilegio, por ejemplo, el privilegio que tenemos nosotros hoy, de poder reunirnos, de poder escuchar la palabra de Dios hasta hoy. No sabemos después el Señor qué vaya a permitir. Pero de eso se trata el uso civil de la ley. Que la ley restrinja la maldad en el mundo, mis hermanos, debe ser considerada como gracia común de parte de Dios para las sociedades. A veces también a los creyentes nos aplica esto. A veces nos contenemos de hacer el mal, no porque queramos agradar a Dios, sino por miedo a que la ley nos castigue. Lamentablemente, a veces llegamos hasta ese nivel. Ahora, un predicador dijo una vez lo siguiente, hablando del uso civil de la ley moral. Esta restricción cívica es extremadamente necesaria y fue instituida por Dios, tanto por causa de la paz pública como por causa de la preservación de todo, pero especialmente para impedir que el progreso del evangelio fuera entorpecido por los tumultos y sediciones de los hombres salvajes. Es lo interesante de lo que dice este hermano de siglos atrás, porque es algo que puede estar ocurriendo también en medio de nuestra nación y de cómo estas cosas van a empezar a entorpecer la labor que tiene la iglesia en medio del mundo, que es predicar el evangelio. Por eso es que nosotros hoy día, a pesar de todo, encontramos que las naciones no son tan malas como pudieran llegar a ser, pues Dios les ha puesto como una correa de la cual es difícil escapar. Él los tiene allí con esa correa, y esta correa viene en forma de varias cosas. Primero, viene en forma de conciencia que restringe a los hombres. Viene como norma ética de comportamiento, pero también viene en forma de leyes civiles que ayudan a la preservación de la vida y el desarrollo de la sociedad. Esto lo vemos, por ejemplo, hermanos, desde el diluvio. Recuerden que en el diluvio, posterior al diluvio, Dios formula leyes para preservar la vida. Entonces dice, el que hiera espada, espada morirá, o el que derrame sangre, su sangre también deberá ser derramada. Le dice a Noé, fructifíquense y multiplíquense. Lo mismo que le había dicho Dios a Adán y Eva, pero que ahora le dice a Noé, entendiendo que aún pese a la caída, deben seguir haciendo esta labor de preservación, de desarrollo de la sociedad
y del valor y la dignidad de la vida del ser humano, puesto que a pesar de la caída, el ser humano sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Desde el más pequeñito en el vientre de una madre hasta el más adulto, por más cosas que puedan llegar a decir sobre ellos. Así que Dios en ese momento formula leyes para preservar a la vida, a la sociedad y al desarrollo. Pero luego el Señor en su palabra va a usar lo que comúnmente y antiguamente se conoce como los magistrados, es decir, los reyes, las ramas del poder en la sociedad, y va a utilizar jueces, va a utilizar todos estos elementos, todas estas posiciones, todas estas vocaciones para regular y restringir la maldad en cada una de ellas. Y como decía anteriormente, mientras más parecido tengan las leyes de un país con la ley de Dios, más restringida estará la maldad, pero entre más distante sea, mayor inmoralidad y juicio habrá para esa nación. Y la razón por la que pasa eso es porque Dios no ha dejado de lado su poder, su reinado y su ley para todas las naciones. Por eso es que, por ejemplo, al principio, cuando leíamos Jeremías, vemos como a una nación, pese a que habían incrédulos en esa nación y también creyentes, les juzga y les dice: ustedes han condenado a los inocentes, han dejado de lado a los huérfanos. Eso era un problema civil de esa nación. Y el Señor les está exhortando muy fuertemente, ¿no? Estábamos leyendo y la manera en que el Señor los describe a ellos es terrible, es vergonzosa. Sin embargo, aún a pesar de todo eso, esta nación dijo: no he pecado. ¿Y qué le dijo el Señor? Te voy a castigar. Así que cuando nosotros apoyamos naciones que van en contra, o principios y leyes que van en contra de la ley de Dios, probablemente Dios va a decirle lo mismo a esa nación. Recuerden, por ejemplo, a Babilonia y cómo Nabucodonosor fue un ejemplo claro de un rey impío que quería hacer las cosas a su manera, y cómo Dios nos dio ejemplo a través de lo que hizo con este rey al volverlo como una bestia, al punto de que cuando él vuelve a recobrar su sentido, lo que hace es reconocer a Dios. Ahora, probablemente Nabucodonosor no fue un creyente, pero lo que sí vemos es cómo él reconoce que Dios es rey exaltado. Y eso es lo que las naciones deben reconocer, hermanos. Por más que no quieran, nosotros no le decimos a los no creyentes: haz lo que quieras, porque al igual lo que tú haces delante del Señor está mal. No. El Señor, vemos en su palabra que manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Él manda, a que la creación adore al Señor. Él dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y no solamente está hablando de creyentes, sino también de los no creyentes. Así que cuando hablamos del uso civil de la ley, estamos haciendo referencia a esto, a cómo el Señor utiliza reyes, cómo el Señor utiliza la legislación de las naciones para restringir la maldad, pero para promover la paz y quietud con el propósito de darse la gloria a Él mismo. En segundo lugar, mis hermanos, ahora vamos a ver algunas implicaciones bíblicas del uso civil de la ley. Vamos a entrar entonces a mirar lo que el Señor nos dice en su palabra para convencernos de que esto que acabé de decir es cierto. Así que por lo anterior, la labor que tienen las autoridades civiles son dos cosas, según las Escrituras: premiar el bien y castigar el mal. Nada, hermanos, puede ser más esencial para esta labor de premiar el bien y castigar el mal que un patrón objetivo, que unos principios claros que nos muestren lo bueno y lo malo. Y no se puede encontrar, hermanos, un mejor patrón que la ley de Dios. Vamos a Romanos, capítulo número 13, y vamos a empezar a ver algunos textos que nos muestran esta verdad, mis hermanos. Romanos, capítulo número 13.
Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice el Señor: porque los magistrados, entendamos nosotros las autoridades civiles, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A cristianos. Y miren lo que les está diciendo: hagan lo bueno. Versículo 4. ¿Qué es el magistrado para Dios? Dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que aquí estamos viendo que una de las implicaciones bíblicas del uso de la ley es que Dios ha dejado a la autoridad civil como uno de sus servidores para restringir el mal y para recompensar el bien. ¿Cómo se recompensa el bien? Paz y quietud. ¿Cómo se castiga el mal? Entonces, castigos, juicios, condenas, leyes, cárcel, pena capital, como el Señor ha mandado. Entonces, todas estas cosas, por eso ahí dice: no en vano lleva la espada. Todas estas cosas son las que Dios ha determinado a través de la autoridad civil. Entonces empecemos a pensar, por ejemplo, en aquellos que han existido en la historia y que tal vez existen hoy, que no quieren reconocer la autoridad del magistrado. Dice el Señor ahí mismo en el versículo número 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces los que se resisten haciendo lo malo, aún cristianos, hermanos, podría llegar a pasar, ¿qué van a esperar de una nación que les va a acarrear es condenación? Porque Dios los está usando a ellos para esto. Así que este es el marco para entender el uso de la ley, el uso civil de la ley. Sin embargo, la Biblia dice que no solo sirve para impedir que la sociedad se suma en el caos, sino que también sirve para promover la justicia. Vamos a ir a un texto que nos muestra esto, Primera de Timoteo, capítulo número 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice Pablo, los espero, Primera de Timoteo 2, 1. Dice el Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Los, según este texto, que están en eminencia, no solamente deben esforzarse por disuadir el mal, sino que también deben proporcionar un contexto pacífico en que el evangelio, la piedad y la honestidad puedan prosperar. Por eso pregúntese usted, mi hermano, yo me lo preguntaba mientras miraba esto: ¿cuántas veces criticamos el gobierno en contra de cuántas veces oramos por él? Y van a ver la desaveniencia o el desequilibrio, el desbalance entre uno y otro. El Señor nos manda en su palabra a orar por ellos para que podamos vivir de esta manera, para que se salven, por supuesto, también, si es la voluntad del Señor, pero también no para que podamos vivir como nosotros queramos, no para que el mundo sea el ideal del reino de los cielos aquí en la tierra, sino para que haya quietud, para que podamos nosotros como iglesia seguir haciendo nuestra labor, si es que la estamos haciendo. Nuestra labor de predicar el evangelio, nuestra labor de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La implicación entonces del uso civil de la ley para el cristiano es que debe respetar y obedecer al Estado
siempre que el Estado, hermanos, no ordene lo que Dios prohíba o prohíba lo que Dios ordene. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la ley, la legislación y el gobierno de una nación debe estar vinculado a la ley de Dios. ¿En qué sentido? Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. En todo lo demás, hermanos, en todo lo que no sea prohibir lo que Dios ordena, resistir a la autoridad, y tal vez pienso en los jóvenes en este momento, resistir a la autoridad es resistir el mandato de Dios, hermanos. A ustedes que les gustan las protestas, tal vez hacer parte de los movimientos cívicos, a veces los más mayores de los sindicatos, de todo esto, deben tener en cuenta que resistir a la autoridad es resistir el mandato de Dios. Lo dice Romanos 13:2, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Eso vuelvo a leer, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué quiere entonces el pueblo? ¿Qué quiere entonces la democracia normalmente? Que la ley que lo rige sea lo menos parecida a la ley de Dios. Piensen en la ley de Dios en este momento. Piensen en los 10 mandamientos. Dios dijo: no adulterarás. ¿Qué quiere el pueblo? Adulterar. ¿Qué dijo el Señor? No robarás. Cada uno tendrá su propiedad. ¿Qué quiere el pueblo? No, todo es de todos. ¿Qué dijo el Señor? No mentirás. ¿Qué hace el pueblo? Tu verdad es mi verdad. Y tú estás bien y yo estoy bien. Y cada uno puede decir lo que bien le parece y cada uno puede identificarse como bien crea. Y todo eso, ¿qué quieren hacer a nivel civil? Regularlo a través de la ley. Y ese es el problema de que como cristianos, hermanos, no proclamemos el uso civil de la ley moral. Así que los deberes de los gobernantes se extienden a las 2 tablas de la ley. Si quisiéramos preguntar, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la labor del gobierno? ¿Cuál es la labor de los magistrados en todas sus ramas? Es gobernar conforme a las 2 tablas de la ley. Ahora, la ley tiene 2 puntos principales. Una manda a honrar a Dios con pura fe y piedad, y la otra manda a que con verdadero amor y caridad se ame a los hombres. Tenga en cuenta esas 2 cosas, porque esas 2 cosas deben estar selladas, deben estar escritas en cada una de las leyes que nosotros tenemos en nuestro país, o debiera ser así. Ahora, si no es así, vamos a entender por qué el país se va a sumir en pobreza, por qué el país se va a sumir en guerras, por qué el país se va a sumir en violencia, por qué el país se va a sumir en injusticia. Entre más nos alejemos de la ley, y ustedes lo pueden notar en ejemplos, entre más nos alejemos de la ley, los países son más pobres. Entre más nos alejemos de los principios de Dios, más caos hay en esos países. Y Colombia no es una excepción. Lamentablemente, estamos en curso de todo esto, de juicio para la nación, y nosotros como cristianos a veces estamos en el medio apoyando lo que Dios aborrece y apoyando a esos movimientos que van en contra de la ley de Dios. Y no tenemos consistencia en nuestras mentes entre una cosa y la otra. Y estamos cerrados y enceguecidos y no vemos la relación entre una y otra. Apoyamos el aborto cuando Dios dice no matarás. Apoyamos el homosexualismo cuando Dios dice no adulterarás. Pero no vemos una y otra porque Dios es amor, dicen algunos. Y no se dan cuenta que están enceguecidos y muchas veces nosotros también nos dejamos influenciar por la sociedad y por sus principios y sus normas éticas que nada tienen de éticas. Así que mis hermanos, ahora vamos a ver en tercer lugar, ya vimos qué es el uso civil de la ley brevemente. Vimos también algunas implicaciones de por qué es necesario el uso de la ley civil, porque los magistrados tienen una labor, porque Dios gobierna sobre todo el mundo, pero ahora quisiera llevarlos a la relación directa entre la ley y la autoridad civil. Y para eso vamos a usar un texto que creo que es uno, no es el único, pero es uno muy bueno,
que nos va a ayudar a ver el ejemplo de esto, de esta relación directa entre la ley de Dios y la autoridad civil. Y se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo número 1. Vamos allí. 1 de Timoteo, capítulo 1. Ahora, vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Dice el Señor allí: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Para entender, hermanos, lo que Pablo está diciendo en esta porción, debemos ver tres cosas principales. Primero, ¿cuál es el tema de lo que Pablo está diciendo aquí? En esta porción, el tema tiene que ver con el uso legítimo de la ley. Empecemos por ahí. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ese es el tema del texto. Pero para poder entender por qué Pablo está diciendo eso, debemos ver el contexto también. Y el contexto nos enseña que Pablo está refutando el uso ilegítimo de la ley de Dios por parte de algunos en la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, lean el contexto anterior, el versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, ¿qué estaba pasando en Éfeso? Que habían unos que se hacían llamar creyentes, que probablemente eran de ascendencia judía, y lo que estaban haciendo era tomar la ley del Antiguo Testamento y utilizarla de una manera incorrecta. Entonces cogían la ley, por ejemplo, solamente para hablar de un caso, ellos cogían las líneas genealógicas y del nombre de uno de estos de las líneas genealógicas se inventaban todo un discurso, y se inventaban un discurso con una serie de leyes que ellos tenían que hacer. Algo entre los judíos se llama el Haggadah, que significa narración en el hebreo. En eso lo que ellos hacían era tomar esos nombres y empezaban, por ejemplo, a decir: este nombre significa esto, ahora en presencia de la congregación vamos a partir el pan. Ahora, ese nombre narra la historia de los hijos de un Dios piadoso, pero en ese momento debemos lavarnos las manos, pero sin jabón, sino solamente lavárnoslas. Y empezaban así, una serie de ritos y procesos extensos, al punto que eso es lo que nos está diciendo el versículo 4, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y esas fábulas y genealogías que aparecen allí no son dos cosas diferentes, sino son una sola. Entonces las genealogías llevaban a las fábulas que ellos se inventaban. ¿Y cuál era el problema entonces? Que ellos estaban utilizando la ley de esa forma. Entonces piense usted, por ejemplo, en alguna ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, de no comer carne con sangre. Y entonces ellos inventaban una serie de ritos y procesos simplemente porque el texto estaba diciendo eso allí. Y no, la manera de pronto de acercarnos a la carne es primero entonces poniendo los utensilios a la derecha, luego los otros a la izquierda, el escurrir bien la carne, pero de esta manera, no de otra forma, porque así lo dice el Talmud y así lo enseñaron nuestros padres, y etcétera, 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 a tal punto de que se volvía tedioso e interminable, y lo que terminaba haciendo es lo que dice el texto. Dice: acarreaba disputas más bien que edificación. Es decir, que lo que estos cristianos, tal vez, o falsos maestros,
hacían era volver vano el tiempo del estudio de la palabra de Dios y de la aplicación de ella, al punto de que decían y daban vueltas una y otra vez y no servía de nada. Así que, por eso el tema de esta porción tiene que ver con el uso legítimo de la ley, pero el contexto es este. Pero ahora Pablo va a expresar tres cosas contra ese uso ilegítimo de la ley. Y esas tres cosas nos las dice en la porción que estábamos leyendo. La primera cosa que él menciona allí es una afirmación. Versículo 8. ¿Cuál es esa afirmación? Dice, sabemos que la ley es buena. Es decir, Pablo no estaba diciendo que la ley era mala. Pablo no estaba desechando la ley. Pablo estaba diciendo, por supuesto, que la ley es buena. A pesar del camino inútil e infructuoso con que los maestros judíos usaron la ley, Pablo creía que la ley era beneficiosa para los cristianos. Y probablemente ese pensamiento también evoca Romanos 7:12, donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero para que esa ley sea buena, Pablo en segundo lugar va a dar una condición. Dice el texto, si uno la usa legítimamente. Es decir, las genealogías o la manera en que ellos usaban estas genealogías no servían de nada. Y lo que hacía era que aquellos que se alimentaban de ellas, porque la gente iba a escucharlos, porque ellos eran sabios, terminaban era muriendo de hambre, porque no alimentaban, no edificaba, no ayudaba al crecimiento. Por eso la condición es usarla de la manera correcta. Pero, ¿cuál es ese uso? ¿Cuál es ese propósito real de la ley? Y es lo que él nos va a seguir explicando en el texto. Lo dice de dos formas. En primer lugar, al parecer, cuando Pablo habla de una persona justa, en el versículo número 9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. No pensemos, hermanos, que está hablando de nosotros. Primero, está utilizando el término en singular y parece ser que lo que Pablo está haciendo en este texto es hablar de una persona justa irónicamente. O sea, está diciendo, la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores. Estos maestros que enseñaban estas genealogías se consideraban justos, se consideraban perfectos y ellos no tenían que ver una noción de pecado en sus vidas y por eso utilizaban la ley de esa manera. Por eso es que en el versículo número 15, mis hermanos, miren más adelante, parece ser que Pablo dice lo mismo, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, no a los justos, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esas palabras, Pablo no fue el primero en decirlas. Lucas capítulo 5, y no lo busquen, solamente lo cito, versículo 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Parece ser, hermanos, que el versículo 9, esa es la idea que Pablo está dando. Entonces, la ley no fue dada para los buenos. Ellos se creen buenos, no fue dada. Irónicamente lo está diciendo porque sabemos que no hay ninguno bueno. Sabemos que no hay quien busque al Señor. Sabemos que no hay ningún justo. Así que la ley no fue dada para ese tipo de personas. Irónicamente lo está diciendo. Pero entonces, ¿para quién fue dada? Pablo considera para quién era. Note cómo va a mostrar para quién es a través del uso legítimo de la ley por medio, hermanos, de los 10 mandamientos. Por medio de los 10 mandamientos. En primer lugar, dice el texto, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Es decir, ahora va a empezar a listarlos, para los impíos y para los pecadores. Ahora, estos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, en el texto no se van a ver tan claros, pero se van a convencer cuando empecemos con el 5.º mandamiento. Pero quisiera que fuéramos en orden para que analicemos qué es lo que Pablo está tratando de decir aquí. En primer lugar, está hablando de los impíos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Exacto. Un impío es Dios en sí mismo.
Un impío no quiere reconocer a Dios, pero se reconoce a sí mismo. Así que la ley es dada para ese tipo de personas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Muy bien. No te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. Y este mandamiento está dado para los pecadores. El pecado es lo que hace que Dios visite con ira, que visite con iniquidad. El pecado es la causa por la cual Dios, dice Éxodo 20 en el segundo mandamiento, visita con enfermedad y con pobreza. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos imágenes, cuando caemos en la idolatría, terminamos con las consecuencias de una ira que viene de Dios hacia el pueblo. Por causa de la idolatría, por ejemplo, de Israel, Él permitió que el ejército de Israel fuera derrotado, que sus sacerdotes fueran asesinados y que el arca de Dios fuera llevada cautiva por la idolatría. Por la idolatría de un país, hermanos, es que puede estar sumido en guerras, en hambre, en pestilencias, en crisis económicas, por la idolatría. Ahora, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el gobierno para regular esto? No tener dioses ajenos delante de él, no inclinarse, como mandaron en Babilonia también, delante de esa estatua de oro. ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? No se inclinaron, pero hubo juicio para los demás. Esa nación, ese imperio, no perseveró. Fue destruido después y arrancado también por Dios. Así que cuando Pablo está diciendo que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, probablemente tiene en su mente los 10 mandamientos. Y vamos a ir viendo cómo esto se aclara más en el texto. ¿Cuál es el tercer mandamiento, mis hermanos? Y miren que el texto dice, la ley fue dada para los irreverentes, aquellos que toman un juramento falso en un tribunal, por ejemplo, aquellos que juran falsamente en el nombre de Dios, acarrean consecuencias. Hay muchos pecados relacionados entre sí en este aspecto. Por ejemplo, el de robar. Roban al inocente su derecho. Es un pervertidor de la justicia, no solo porque peca a sí mismo, sino también porque pide a un jurado o a un juez que dé un veredicto falso cuando está jurando falsamente. El juez va a dictar al final una sentencia injusta por su falso juramento. La ley civil debería ordenar eso, y lo hace, ¿no? En muchos países lo hace, en nuestro país lo hace. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Porque las consecuencias muchas veces son impunidad. Las consecuencias son dejar libres a aquellos que están cometiendo el mal, que dicen mentiras, que juran en nombre de Dios poniendo la mano en una Biblia, que hasta eso lo quieren quitar, porque no podemos jurar con la mano encima de una Biblia, porque ya esa no es nuestra autoridad a la luz de la nación. Pero ¿qué hacemos los cristianos? No, sí, está bien porque eso era del pasado. Y no procuramos que la ley de Dios tenga ese uso civil en nuestra nación. En cuarto lugar, ¿cuál es el cuarto mandamiento, mis hermanos? Miren que el texto de Timoteo, ¿qué sigue diciendo? Para los irreverentes, y ahora dice, los profanos. Piense usted, los que profanan el día del Señor. Ahora, ¿por qué la nación debería encargarse de esto? Hay varias razones. Piense en la primera, por la racionalidad de lo mismo. ¿Acaso es racional que las personas trabajen 7 días a la semana constantemente? No es racional. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Es como si Dios estuviera diciendo, no soy un amo duro, dice un predicador, no te guardo rencor el tiempo de cuidar tu vocación y conseguir una propiedad, de conseguir dinero, riquezas, pero te he dado 6 días para hacer todo tu trabajo y solo me he tomado un día. Y ese principio del trabajo, recuerden que es una norma de la creación. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Aquellas naciones que les gusta manchar y profanar el día del Señor, inventándose actividades de recreación, aumentando las jornadas laborales, ¿por qué no crean, hermanos, que las
recreaciones o diversiones del mundo están al azar el día domingo. No crean que es al azar que preciso en el día domingo se transmitan los partidos más importantes. No crean que es al azar, hermanos. Eso está poniendo en prueba no solamente al cristiano, sino está haciendo caer en profanación al no creyente, puesto que aunque el no creyente no glorifica a Dios con sus obras, debe obedecer y debe restringirse la maldad y debe procurarse la paz en la nación. No olviden eso, hermanos, para que no se confundan de para qué es el uso civil de la ley. Entonces, nuevamente, el uso civil de la ley restringe la maldad. El uso civil de la ley promueve la paz para que los cristianos hagan su labor. Si el gobierno prohibiera el domingo como descanso, ¿cómo nosotros daríamos testimonio al mundo? Ahora, muchos tal vez no volverían a congregarse porque el gobierno dice que ya el domingo, el día del Señor, no podemos reunirnos. No, hermanos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y su palabra es clara en que debemos acordarnos de este día particular. Por eso es que hay naciones y por eso aún damos gracias a Dios de que en una nación como estas se nos permita habitualmente reunirnos y descansar y reposar en el domingo, que es el día del Señor. Pero piense también en las implicaciones de esto, porque el Señor dice, te he dado 6 días para hacer todo tu trabajo. Es decir, que aún el principio de trabajo y la producción emana de aquí. El gobierno debería regular también a través de sus leyes la oportunidad de trabajo. Ahora, ¿qué pasa entonces con el perezoso que no quiere trabajar? Con el ocioso que no quiere trabajar. ¿Va a reposar el día del Señor cuando reposa todos los días? Miren lo interesante de cómo la ley empieza a regular cuál es la forma en la que nosotros debemos vivir. Entonces Pablo dice, el que no trabaje no coma. Pero ¿de dónde, por ejemplo, nosotros podemos extraer ese principio? Del 4º mandamiento. Trabaje 6 días, descanse 1. Pero no descanse 6 días y trabaje 1. Trabaje como el Señor le ha mandado que lo debe hacer. Entonces deben haber leyes que regulen el trabajo, que regulen los tiempos, que ayuden a la economía de un país. Todo esto emana de la ley de Dios. Noten esa relación. Ahora, vamos a ver entonces la segunda tabla de la ley, que es en relación con el prójimo. Recuerden que una es con el Señor, pero otra es también con el prójimo, que son los últimos 6 mandamientos. ¿Cuál es el 5.º mandamiento? Ahora, noten lo interesante, porque Pablo va a usar el peor caso posible de violación de cada uno de estos mandamientos. ¿Qué es lo peor contrario a honrar a padre y a madre? Exactamente. Entonces, noten que el texto dice, para los parricidas y matricidas, es decir, aquellos hijos que son capaces de llegar a tanta maldad de matar a sus propios padres, de matar a su papá o de matar a su mamá, de asesinarlos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la ley? Darse allí para restringir esa maldad, tener castigos, consecuencias. Pero a veces queremos quitar la ley de todo para que no pase nada de esto, y entonces matan, pero no hay ninguna consecuencia para los que matan a sus padres o madres. Sigue diciendo el texto, para los parricidas y matricidas, para los homicidas también, por supuesto. Pero en relación, ese homicidas también tiene que ver con el 6.º mandamiento. La razón por la que lo mete ahí es por eso, no matarás. Ahora, 7.º mandamiento, no adulterarás. ¿Qué es lo peor, según este texto, de lo que Pablo está citando? Para los fornicarios, para los sodomitas, esos 2 elementos son aberrantes a la luz de este mandamiento. Los inmorales y los hombres homosexuales, literalmente está diciendo el texto. ¿Pero qué hace la sociedad? No, eso no está mal. Unión libre, noviazgo, fornicación, adulterio, poligamia, homosexualismo, lesbianismo, todas estas aberraciones y abominaciones que el Señor odia, aún los cristianos terminan amándolas. Yo no soy quien para juzgar. Lo importante es el amor. Qué absurdo a veces nos escuchamos, hermanos, diciendo que somos cristianos y apoyando totalmente lo contrario a lo que Dios está mandando, hermanos. Si somos cristianos, obedecemos la ley, pero apoyamos la ley en todos sus usos.
El uso evangelístico, el uso en nuestras vidas, pero también el uso civil que compete a todas las personas. Miren qué pasó con la nación de Sodoma y Gomorra. Ellos permitieron y legislaron todo esto y era lícito para ellos. ¿Qué pasó al final? Fueron destruidos, eran ociosos, ¿no? Abundancia de pan, dice las Escrituras. Pero también tenían toda esta serie, ellos tenían el paquete completo de la maldad y la aberración delante del Señor, al punto de que el Señor los destruyó. Si nosotros nos comportamos como Sodoma, ¿qué vamos a esperar? ¿Recompensa de parte del Señor? Muy bien. 8º mandamiento. No hurtarás. ¿Cuál es el peor robo que uno puede hacer? Según el versículo número 10. Secuestrar una persona. No robar bienes, sino robar a una persona. Pablo está diciendo esto es lo peor. Esto incluye todo. Para los secuestradores, los ladrones, deben entender que debe haber un castigo, que los secuestradores y los ladrones son enemigos de la sociedad. Mientras el trabajo y la vocación deben ser promovidos, el secuestro y el hurto deben ser castigados. Efesios 4, por ejemplo, dice que el que robaba no robe más, sino que trabaje con las manos para hacer el bien. Entonces, ¿qué debe hacer, por ejemplo, el gobierno con esto? Debe tomar esto y debe regular todas estas cosas. Debe castigar al malo y recompensar al bueno. ¿Pero qué hace el gobierno? Deja libre al malo y castiga al inocente. Qué lamentable, hermanos, hasta dónde hemos llegado. Y nosotros los cristianos a veces no oramos, no actuamos. A veces nos comportamos como ellos. Todos los que van a lanzar piedras, que están en apoyo de todos estos movimientos, y nosotros allá contentos también. Allá, terrible, hermanos. ¿Hasta dónde hemos llegado? 9º mandamiento. No. Falso testimonio. Es decir, dice el texto allí, para los mentirosos y perjuros. Mentir, hermanos, es un pecado que incapacita a los hombres para una sociedad civil. Por ejemplo, ¿cómo uno puede conversar o negociar con un hombre cuando no puede confiar en una palabra de lo que él dice? Ahora, debemos amar a nuestro prójimo. ¿Qué dice, por ejemplo, Levíticos 19:18? Dice, si amamos a un amigo, si amamos al prójimo como Dios nos manda, no hablaremos ni daremos de nada falso testimonio que lo pueda llegar a perjudicar. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Eso tampoco quiere regularse. El mismo gobierno miente y miente y miente. Y nosotros nos hacemos los de la vista gorda muchas veces y lo seguimos apoyando ciegamente porque creemos en su causa, porque su causa me conviene. No porque su causa sea objetiva a la palabra de Dios. Entonces, el que me da una casa, ese es el gobierno. Ese es, no, a pesar de que ha hecho mal, sea de derecha, de izquierda, de lo que sea, hermanos, nosotros debemos estar centrados en la palabra de Dios y condenar lo que Dios condena y honrar lo que Dios honra. El 10º mandamiento, pienso yo, hermanos, no codiciarás, creo que está incluido en lo que ya Pablo en general quiere abarcar en esta última parte cuando dice si hay alguna otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Así que, mis hermanos, en este día del Señor, ustedes pudieran encontrar y pudiéramos encontrar implicaciones de cómo la ley nos va a ayudar y va a ayudar a la nación a poder restringir la maldad y promover la paz y la quietud para que hagamos nuestra labor, porque esa es la labor que Pablo está haciendo. Miren el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Él no dice, a mí me ha sido encomendado regular todas estas cosas. No, esa es la palabra del Señor y el Señor gobierna sobre la nación y el Señor pedirá cuentas a las naciones por lo que han hecho. Pero a nosotros lo que nos concierne como iglesia del Señor no es hacer marchas políticas, no es a crear un movimiento político, sino a orar y a proclamar la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo aquí vemos que está tratando de especificar cada una de las violaciones
de cada uno de los 10 mandamientos para mostrarnos cuál es el uso legítimo de la ley de Dios. ¿Cuál es la peor violación del quinto? Matar a padre y madre. ¿Cuál es la peor violación del octavo mandamiento? El secuestro. Y así Él está haciendo hincapié en cómo todos los hombres urgentemente necesitan la ley de Dios. En cuarto lugar, mis hermanos, ya vimos qué es, vimos las implicaciones, vimos la relación directa. Vamos a ver unas aplicaciones de qué es lo que el creyente debe hacer con esta verdad. Vamos a ver 4 cosas. La primera es, como creyentes debemos orar. Debemos orar. Por eso es que en el día del Señor no nos cansamos de orar juntos por los gobernantes, por los que están en eminencia, porque el creyente también debe orar por ellos, pero por leyes justas. El creyente debe tener un espíritu intercesor de aquellos que ejecutan la justicia, de aquellos que administran la justicia, para que la administren apropiadamente, para que la iglesia esté en paz, para que la iglesia pueda estar en quietud y para que la iglesia sea capaz de cumplir la labor de proclamar el evangelio. Noten esas distinciones, que el Señor nos dé discernimiento en esta mañana, porque en este tema pueden haber confusiones. Sin embargo, si ponemos cada cosa en su lugar, vamos a tener claro qué es lo que debemos hacer. Y una de esas cosas es orar. Pero en segundo lugar, mis hermanos, nosotros debemos actuar. ¿Por qué? Debemos actuar, y les voy a decir de qué manera. Porque es útil que actuemos ya que somos miembros de la sociedad, pero también somos miembros de una iglesia. No podemos decir que no lo somos porque todos los días estamos en una constante interacción social, ya sea en el trabajo, por el derecho de voto y demás. Debemos, por ejemplo, hermanos, actuar de esta manera, enseñando a las generaciones que suceden, a los jóvenes, a que se involucren en toda esfera en donde Dios les llame, no en lo que su papá o mamá quiera. A veces los padres tienen la sabiduría de que el Señor les está mostrando tal vez un camino correcto para sus hijos, pero es que los padres, hermanos, hoy día, y tal vez algunos de ustedes, han hecho mal a no incentivar a sus hijos a que busquen la vocación que Dios les ha dado, aún en la esfera política. ¿Qué han hecho? A veces dejamos que las esferas o los diferentes movimientos y pensamientos tomen estos poderes políticos, ideologías inmorales que solo atentan contra la palabra de Dios, mientras nosotros estamos viviendo como si no fuéramos parte de la sociedad, diciendo que eso no debemos involucrarnos, que el Señor vendrá pronto y nos sacará de esta sociedad, y le dejamos la sociedad entonces a los inmorales. Y entonces decimos a nuestros hijos, no, si te metes allá es pecado. Eso no lo dice el Señor en su palabra en ninguna parte, hermanos. Ese es un pensamiento de doctrinas erróneas que nos han enseñado por tradición y por generaciones de que no debemos involucrarnos en eso. Eso lo decían, por ejemplo, grupos como los anabaptistas. Y hay grupos más familiares que no voy a mencionar que hoy día también promueven esas cosas. Hermanos, miremos cuál es la labor de la autoridad civil en la soberanía de Dios. Dios la usa. Por lo tanto, en estas autoridades deberían haber cristianos. Deberían haber cristianos ediles. Deberían haber cristianos, pero verdaderos cristianos. Senadores, congresistas, alcaldes. Deberían estar todos los cristianos allí sumergidos. Que los lobbies y las ideologías estén padeciendo porque no pueden hacer lo que quieren en contra de la palabra de Dios. Y que el cristiano, en la medida de sus posibilidades, pueda honrar al Señor con lo que le compete. Aún, hermano, piense en la parte más mínima de esto, el derecho al voto. Como cristianos tenemos el deber de hacerlo, hermanos, y a veces no lo hacemos. Entonces miren cómo somos parte de la sociedad, aún en lo mínimo, votando con discernimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. No, es que este hombre me agrada, aunque promueve todo en contra de la ley de Dios, pero no, él va a cambiar el país y voy a marcar por él y lo defendemos a capa y espada. Tal vez no hay ninguno bueno, ¿cierto? Todos
algunos dicen, no, son corruptos todos. Pues busque el que menos mal le haga a la sociedad, el que menos mal le haga a la nación. Sea sabio para la gloria de Dios en esto. Mientras nosotros vivimos como si no fuéramos parte de la sociedad, el mundo está tomando todo esto. Y así como el carnicero, hermanos, el técnico, el electricista, el ingeniero, el abogado, el economista y demás son parte de la labor que el Señor les ha dado para su gloria, porque el Señor los ha llamado también a eso. El político, hermanos, y la labor del magistrado también es valiosa para el Señor en cualquiera de sus expresiones. Ahora, tenga en cuenta que no estoy diciendo que la iglesia debe hacer esto. La iglesia, como un cuerpo, debe proclamar la palabra del Señor, pero como individuos también debemos ser parte a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces no le estoy diciendo tampoco a todos que se vayan ahora a la política y que se metan y se postulen. No, a lo que el Señor lo ha llamado, hermano, a lo que el Señor lo ha llamado. Entonces no es involucrarnos en la política como iglesia, sino proclamar la palabra de Dios. En tercer lugar, como cristianos debemos temer. Debemos temer. ¿Por qué, hermanos? Y lamentablemente esto es una realidad de nuestras vidas y conozco casos directamente en esto. Y es que la ley también está para los cristianos. La ley también está para los cristianos. Tanto creyentes como incrédulos vivimos como parte de una nación, por lo que las leyes también acarrean consecuencias cuando pecamos. Entonces, cuando el hermanito por allá en su pecado termina metiéndose con un menor o una menor de edad, no solamente lo disciplinamos en la congregación, sino que llamamos a las autoridades civiles para que sea castigado. Y eso puede trascender aún hasta un pastor, que casos han habido, hermanos. Entonces, a veces obramos mal porque decimos, no, solamente se trata dentro de la iglesia. No, esas son cosas que atentan contra las leyes civiles y que debemos acudir no solamente a la disciplina de la iglesia, sino a las esferas que Dios ha dejado. Pero qué lamentable, hermanos, que lleguemos a eso. Piense, por ejemplo, en cuando usted tal vez soborna a un policía. Cómo ese soborno no solamente le acarrea una exhortación y una disciplina en la iglesia, sino cómo eso puede llegar también a alguna gravedad. Cuando usted jura en falso, cuando dice mentiras delante de un estrado, tal vez cuando usted es demandado por algo y está diciendo mentiras, ¿cómo le va a acarrear también todo esto a usted? Debemos obedecer, hermanos, las leyes, y escuchen bien esto, debemos obedecer las leyes hasta que obedecer sea pecado. Eso es importante. Debemos obedecer las leyes hasta que obedecer sea pecado, pero debemos temer a las autoridades civiles si hacemos lo malo, porque el Señor usará esa autoridad para disciplinar a sus hijos si tienen una conducta pecaminosa. Por último, hermanos, debemos adorar. Entonces debemos orar, debemos actuar, debemos temer, pero debemos adorar. Debemos adorar a Dios por Cristo, hermanos. Cristo cumplió esta ley perfectamente para que su justicia fuera hecha la nuestra, para que en su justicia fuéramos declarados justos delante del Padre. En Cristo, hermanos, vemos muchas cosas preciosísimas, pero a la luz de lo que hoy estamos compartiendo también vemos el ejemplo de obediencia, aún en leyes injustas como los impuestos que se colocaban en el imperio, que reclamaban más de lo que debían, porque no crean que en el imperio romano los impuestos eran más bajos que los impuestos que tenemos hoy día. Y aún el Señor, ¿qué hace en su vida? Nos da ejemplo de cómo debemos obedecer a las autoridades, aún en lo que a veces puede llegar a ser injusto para nosotros. Dios no determina cuál es el rango de valor que debemos pagar de impuestos, pero determina que le debemos obedecer, y en su soberanía debemos hacerlo, hermanos. A veces así no nos parezca. Piense usted en el impuesto de un vehículo, en el impuesto de una moto, en el impuesto de una casa. Páguelo. Páguelo porque el Señor es la autoridad.
Y el Señor sabrá por qué a usted le tocó pagar 10 millones de pesos y al otro hermano le tocó pagar 100,000 pesos solamente. El Señor es soberano y tiene control. Pero si usted se revela hacia esas leyes, se está revelando directamente hacia Dios. Y no solamente eso, sino va en contra del ejemplo precioso que Cristo nos dio, aún en obedecer y humillarse en medio de todo esto. Aún así, Él pagó estos impuestos dándonos ejemplo. Si no podemos considerar las autoridades civiles como parte de Dios y nos queremos revelar a ellas, debemos considerar algo, mis hermanos, y es a Cristo, pero no solo como ejemplo, sino también como mediador, porque si no podemos considerar estas cosas es porque tal vez ni siquiera somos creyentes y solo tenemos un espíritu de rebeldía conforme a la corriente del mundo, contra la autoridad familiar, contra la autoridad laboral, contra la autoridad civil y aún contra la autoridad celestial. No vamos a poder considerar esto, mis hermanos, así si no hemos creído en Cristo. Y el mundo va a seguir sumido en toda esta maldad. Y un día Cristo regresará y nos librará de todo esto. Tal vez no podamos cambiar las cosas, hermanos, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra mentalidad. Renovar el espíritu de nuestra mente, entender qué es lo que Dios dice en su palabra y honrarlo a Él, porque Él es Rey sobre todas las cosas. Y Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, un día vendrá a gobernar toda la tierra, adivinen con qué, con la misma ley justa y perfecta que hoy está demandando. Que amemos al Señor sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, mis hermanos, de esto trata el uso civil de la ley. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Dios, te damos mil gracias porque tú eres bueno y en esta mañana nos has permitido compartir de tu palabra, Señor, de esta enseñanza que tal vez en nuestros corazones rebeldes no nos gusta, pero sabemos, Señor, que muchas cosas no nos gustan porque la carne es débil, Señor, y estamos a veces más inclinados a ella que a ti. Pero eso no quita, Señor, que sea bueno lo que tú nos enseñas, que sea santo, justo y perfecto. Aún, Señor, de cómo hoy día tú usas tu ley para regular, para restringir y para promover también la paz en medio de nosotros, Señor. Señor, guarda Colombia. Ayúdanos, Señor, a no caer más en inmoralidad, en maldad. Ayuda, Señor, a el presidente, a los alcaldes, a todas las ramas del poder, para que no dejen de lado tu santa palabra, para que tú, Señor, uses todos estos medios para restringir lo malo, para recompensar a los buenos, Señor, para que podamos seguirnos congregando, para que podamos vivir quieta y reposadamente, no para pensar en nosotros mismos, Señor, sino para pensar en tu gloria, proclamando tu verdad, Señor, siendo testimonio en donde nos encontremos, Señor, y amándote con cada una de las vocaciones a las cuales tú nos has llamado, Señor. Por más pequeña que sea, Señor, te damos la gloria y la honra solamente a ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos también a ver a Cristo en esto, Señor. Ayúdanos a ser objetivos en tu santa palabra, a obedecer donde Él obedeció y a seguir obedeciéndote, Señor, en tu gracia, hasta que seamos llamados a tu presencia para poder gozar sin carga y sin peso de seguirte obedeciendo por toda la eternidad. Oh, mi Dios, Señor, te adoramos en esta mañana como tú nos has mandado y te pedimos, Señor, que nos ayudes aún a enseñar a las generaciones que vienen para que puedan contener y restringir lo que tal vez nosotros no hicimos, Señor. Ten misericordia de esta nación, Señor. Permite que más personas puedan llegar a ti por medio de Cristo y guárdanos, Señor, de un mal que puede venir por causa de que como país nos alejamos más de ti. Pero aún así, Señor, ayúdanos a presérvanos, Señor, ayúdanos a perseverar en medio de todo esto
y como hoy recordábamos también, Señor, a ser fieles hasta el final. En Cristo Jesús, Señor, oramos todo esto. Amén.